Esta historia comienza un 13 de noviembre de 2017, cuando mi abuelo, un hombre muy trabajador, fue al bosque a cortar leña para un asado que habíamos preparado para esa noche con la familia. Yo tenía 14 años y le pregunté si me dejaba acompañarlo. Me dijo que sí, y eso a mí me emocionó mucho. Hacía mucho tiempo que no convivía a solas con él. Comenzamos aquel pequeño trayecto adentrándonos en la zona donde le gustaba recogerla, a unos kilómetros de la casa. Me preguntaba cómo me iba en la escuela, cómo estaba, y yo disfrutaba de por fin tener de nuevo una conversación con el abuelo. Llevábamos unos 15 minutos caminando cuando nos encontramos un árbol caído en medio del camino. A veces pasaba, no, los árboles se vencían con el viento o las tormentas, así que no nos llamó particularmente la atención. Lo esquivamos y continuamos con nuestro rumbo. Llegamos finalmente al lugar donde mi abuelo recolectaba su leña. Esa madera era mucho mejor que la que estaba cerca de casa. Valía la pena ir hasta allá. Recogimos lo que pudimos e iniciamos el regreso, como si nada, tranquilos por el mismo camino que habíamos llegado. Sin embargo, notamos algo muy extraño al llegar a donde habíamos visto aquel árbol. Este ya no estaba ahí. O más bien, ahí estaba, pero hecho cenizas, consumido por completo. Fue muy raro, no había forma de explicarlo. ¿Cómo un árbol desaparecería consumiéndose por completo en menos de 20 minutos? Cuando pasamos por primera vez, ni siquiera había señales de que se fuera a prender. Quise buscar algo de tranquilidad en el abuelo, pero al verlo, noté que él estaba muy asustado. Estaba totalmente pálido y apenas podía hablar. Le pregunté qué pasaba, pero no quiso decirme nada. Nada más me dijo que había que apurarnos, y se salió del camino para no pasar por las cenizas. Empezamos a andar entre los árboles. No me parecía la mejor de las ideas, pero decidí confiar en él. Íbamos a tardar mucho más de 15 minutos yendo por ahí. De pronto mi abuelo me detuvo. Me dijo que guardara silencio. Luego me hizo una pregunta que me pareció sumamente tétrica. ¿Escuchaste eso? ¿Qué, abuelo? Una risa. Una risa de mujer. Mi abuelo apretó fuerte el machete para la leña. Me dijo que me pusiera detrás de él. Yo no entendía qué estaba pasando. Nunca lo había visto tan nervioso. Pensé que quizás eran sus ideas, que quizás era la imaginación de una persona mayor, pero... Escuché la risa también. Luego un sonido entre las ramas de los árboles sobre nosotros. Alcancé a ver una silueta, algo que parecía ser una mujer delgada moviéndose entre las ramas de los árboles. La voz de mi abuelo de pronto cambió de tono por completo. Ocultó el nerviosismo en su totalidad y gritó de forma muy firme, ordenando que se mostraran, que quien fuera que anduviera ahí, se tenía que mostrar. El ruido entre las ramas paró. Ahí está, mira, dijo mi abuelo, clavando su mirada en un punto entre las ramas, pero yo no alcanzaba a ver nada, a distinguirla. Enfoqué mi mirada. Intenté acostumbrar mis ojos a la oscuridad, definir lo que estaba viendo hasta que... Sí, ahí estaba. Aquello parecía ser una mujer, pero la cabeza, aunque tenía pelo largo y negro, muy sucio, la cabeza era la de un chivo. Se me fue el aire, caí de espaldas, no podía respirar. Escuché como algo se aventaba por entre las ramas hacia nosotros y cerré los ojos mientras escuchaba a mi abuelo quejarse y tirar machetazos. Abrí los ojos después de unos segundos y vi a mi abuelo siguiendo una silueta hacia la oscuridad, soltando palazos con una rama gruesa que llevábamos. Vi a mi lado su machete, partido en dos. Segundos después, el abuelo regresó corriendo hacia mí,
preguntándome si estaba bien. Le dije que sí, y me dijo que se le había escapado, pero que le había dado un buen machetazo en el brazo. Para que aprenda la condenada, dijo. Me ayudó a levantarme y agarramos la leña que pudimos para correr hacia la casa. Allá mi abuelo no dijo nada, no le contó nada a nadie. Soltó la leña nada más y se sentó a disfrutar de aquella celebración sin dejar de ver hacia el bosque. Yo no pude disfrutar de aquella fiesta. Al otro día en la tarde mi abuelo bajó a uno de los lugares del pueblo, a donde le gustaba ir a jugar billar. Cuando estaba por llegar notó algo. Varias personas alrededor de una mujer sentada en el parque. Parecían muy interesados. Parecía que le preguntaban por algo, como si le hubiera pasado algo a la señora. Mi abuelo puso atención. Reconoció a una mujer del pueblo, pero había algo nuevo en ella. Le faltaba el brazo. Parecía que su cicatriz estaba ya cerrada, pero le llamó mucho la atención que fue en la misma zona donde él casi le arrancó el brazo a la criatura que vimos en el bosque. Quiso ignorarla y siguió hacia el billar, pero luego lo alcanzó un niño. Le dijo que tenía un mensaje para él, pero no le dijo de quién. Le dijo que le mandaban decir que lo iba a pagar, que lo iba a pagar muy caro. Quisiera confiar en esta última parte de la historia, pero al llegar la noche mi abuelo llegó como de costumbre cuando iba al billar, ya algo borracho a la casa. Ese no sería el último encuentro que tuvo con algo así. Si a la comunidad no le aburrió esta historia tan sencilla, me encantaría poder contarles lo siguiente. Mi nombre es Esteban Sánchez y soy de Bogotá, Colombia. Los sucesos que les conté ocurrieron en el pueblo de La Esmeralda, Muso, Boyacá. Hace muy poco que descubrí este podcast y me enganché tanto que me he estado poniendo al día con los episodios. Las historias de la comunidad me han hecho revivir eventos de mi pasado que, por alguna u otra razón, ya no tenía tan presentes. Desde que nací he estado en contacto con lo paranormal. Todos en mi familia materna, si les soy sincera, se dedican a la brujería. Es por eso que mi abuela me dice que es un don que llevo en la sangre. Ella me cuenta que cuando mi mamá estaba embarazada, le leyeron las cartas. Sus guías espirituales le indicaron que yo iba a ser un ser de luz, como ella me llama. Unos días antes de que yo naciera, mi abuela escuchó unas voces en los pasillos. Dice que parecía que eran personas celebrando. Cuando salió a ver qué pasaba, no había nadie más en la casa. El ruido se había detenido en seco. Cuando yo tenía aproximadamente 3 meses de nacida, mi madre veía a una mujer sentada a los pies de mi cama. Ella solo se dedicaba a mirarme. Mi abuela, preocupada, volvió a leerle las cartas. Al parecer, esta mujer que veía era un espíritu protector. Ya unos años más tarde, yo también comencé a ver cosas. Recuerdo que veía a una mujer de cabello castaño recogido en un moño bajo. Ella siempre llevaba un camisón color crema. Yo solía verla durante las noches. Varias veces me acerqué a mi abuela para contarle lo que estaba viviendo, lo que veía. Ella me pidió que le describiera el físico de esta mujer. Mi abuela me mostró una fotografía que coincidía con la descripción que yo le había dado. Definitivamente eran la misma persona. Luego me contó que era su abuela, es decir, mi tatarabuela. Y ella, esta mujer, un día finalmente habló conmigo. Me dio malas noticias para mi familia. No recuerdo sus palabras exactas, pero estaba anunciando muerte y tristeza. Y sí, unos meses después falleció mi tío abuelo. Y al poco tiempo soñé que mi mamá también fallecía. En mi sueño estaba nevando. Mi madre estaba acostada en una cama. Supe que estaba enferma de cáncer porque su cabello comenzó a desprenderse. Había adelgazado muchísimo. Su piel estaba completamente pegada a los huesos.
Mi madre me pidió que me acercara más a ella. Voy a tener que irme, me dijo. Estoy muy enferma. Te amo, mi niña. Después de ese momento solo pude ver la nieve caer en mi sueño. Yo sabía que ahí en mi sueño ella tenía cáncer, a pesar de nunca haber escuchado el nombre de esta enfermedad. Unos días más tarde, escuché a mi mamá hablar con mi abuela. Cuando me vieron, se quedaron calladas porque era una plática de adultos. Yo había alcanzado a escuchar que mencionaban una enfermedad. Así que me acerqué y directamente le pregunté a mi mamá si tenía cáncer. Ella miró a mi abuela muy desconcertada. Se quedó callada y negó con la cabeza. Me pidió que mejor fuera al patio a jugar con nuestros perros y yo le hice caso. Pasaron varios meses desde ese día en que mi madre me negó su enfermedad. Unos días antes de su cumpleaños, ella se rapó la cabeza. Me enseñó a hacerle una trenza y un moño con una tela de una pañoleta. Yo tenía 6 años. No sabía exactamente qué era el cáncer, pero estaba segura de que para ese momento mi mamá ya estaba enferma. Después de que cumplí 7 años, empecé a escuchar voces que me atormentaban todos los días. Mis calificaciones bajaron. Faltaba mucho a la escuela porque teníamos que ir al hospital todos los días, y las voces no me dejaban concentrarme en mis estudios. También empecé a ver cosas que, al parecer, no eran reales, como animales y personas que nadie más podía ver. Ni siquiera mi abuela podía verlas. Y ella me dijo que tal vez eran espíritus, y que solo yo era suficientemente sensible para verlos. Mi mamá murió en noviembre de ese año. Desafortunadamente yo había tenido razón. Todo lo que vi en mis sueños se convirtió eventualmente en realidad. Un día antes de que muriera, nevó. Se despidió de mí con las mismas palabras que en mi sueño. El día de hoy tengo 15 años. Cumplo 16 en unos meses. Me siguen acompañando las mismas voces que escuchaba desde antes de la muerte de mi mamá. Cada vez es más difícil ignorarlas. Esas voces comienzan a atormentarme en los momentos donde estoy más vulnerable. Simplemente no paran. Nunca se detienen. Desde hace unos años decidí dejar de negarme y acepté mi naturaleza. Comencé a estudiar sobre brujería. También he estado leyendo sobre demonología, que me atrae mucho. Decidí que ese sería mi camino. Para mí, esa es la luz de la que hablaban las cartas. Esa es mi luz. Y muchas gracias de verdad por escuchar esta historia. Triste. Esa es la cuestión de las historias de las que se habla comúnmente aquí. Sí, dan miedo, pero muchas veces son tristes. Y es que todas las historias de fantasmas son historias de ausencias, de deudas, de arrepentimiento, de la nostalgia de aquello que ya no está. Gracias por escucharlas porque al hacerlo creo que validan este aproximamiento que nosotros tenemos, que nos hace diferentes. Si la intención fuera únicamente asustar, hace mucho, mucho que hubiéramos dejado de hacerlo. La intención aquí es contar sus historias, que se queden aquí, y que a diferencia de nosotros, de las personas, las historias no se mueran nunca. Continuamos con más de ellas. No te vayas. Hola, Uriel, buenas noches. Como prometí, les comparto la historia de la niñera de mis sobrinos. Ella es una chica de campo, originaria de la provincia de Ecuador. Vivió su niñez en la finca de su familia paterna, que se dedicaba a la producción de cacao. Era una chica de complexión delgada, muy agraciada. Un día su madre le pidió que fuera a los cultivos, a avisarle a los hombres de su familia que ya estaba lista la comida. Ella salió de la casa y se fue caminando por el sendero de aquella finca llena de plantaciones.
Al lado de una mata de mangos, se encontró con su hermano mayor. Parecía que estaba escondido ahí. Al verla salió. Él le preguntó qué hacía sola en el campo. Le respondió que le habían mandado que llamara a todos a comer. «Vamos, te acompaño a que les digas a los demás», le dijo su hermano señalando un sendero, y le dijo que fueran por ahí, que sería mucho más rápido. A ella, la verdad es que le pareció extraño que sus familiares estuvieran por esas zonas abandonadas de la finca, pero decidió no cuestionar a su hermano mayor. Al llegar a ese sendero, notó que había muchas formaciones de piedras. Su hermano le ayudó a escalarlas diciéndole exactamente por dónde seguirlo. Desde la cima podían observar el camino por el que habían llegado. También alcanzaba a ver un barranco y algunas cuevas que se habían ido formando a lo largo de los años. Pero no había ningún camino. No había dónde seguir. Ella le recordó que había ido a buscar a los trabajadores para que fueran a comer. Se estaba haciendo tarde y ella no quería que su mamá la regañara. «¿No quieres jugar mejor?», le preguntó su hermano para distraerla. «Ven, por favor, vamos a jugar un rato». Su hermano comenzó a actuar muy extraño. Empezó a saltar, a hacer piruetas. Ella nunca lo había visto así. Ni siquiera sabía que era capaz de hacer eso. Lo miraba incrédula. Esa persona frente a ella se veía exactamente como su hermano. Tenía la voz de su hermano, pero su actitud era distinta a todo lo que ella conocía. Era como un completo extraño para ella. Después de unos segundos, vio a la distancia a varios miembros de su familia. Le iban gritando. Sí, iban gritando su nombre. Bajó de ahí, volvió al camino y corrió hacia ellos para encontrarlos. Entre la gente que le gritaba, de pronto, reconoció la voz de su hermano mayor. Sí, iba con ellos, y le preguntó qué andaba haciendo ahí. Estaba contigo. Tú me pediste que te acompañara. Te seguí». Su hermano la vio con incredulidad. Todos procedieron a regañarla. Al parecer, ella llevaba perdida más de 2 horas. La habían estado buscando por toda la finca. Ella no entendía lo que estaba pasando. Les explicó que su hermano le había convencido de que fueran a jugar. Cuando escuchó esto, su mamá se persinó. «Hija, ¿no entiendes? A ti te quiso llevar el diablo. No hay nadie más por aquí. Cuando te vimos, estabas inclinada muy cerca de aquel barranco. Estabas tú sola. Te estabas asomando al vacío». Esa fue su primera experiencia paranormal, pero lamentablemente no la única. Después de su primera comunión, se había ido a vivir temporalmente a la finca de su padrino. En una ocasión, de nuevo, le pidieron ir a buscar a una persona de la finca. En el trayecto hacia allá, apareció su padrino. Le dijo que lo acompañara a hacer un mandado, y se desviaron del camino. Ella perdió el conocimiento de pronto. Estuvo perdida todo el día. La encontraron a las 10 de la noche, pero no como crees que vas a encontrar a una niña perdida. Estaba inconsciente, atrapada en una enredadera completamente rodeada de espinas. No había forma de entrar ahí, ni siquiera cabía, pero ella no tenía un solo rasguño. Su cuerpo estaba simplemente rodeado de espinas, pero no tenía ni una sola herida. Cortaron todo para poder sacarla de la enredadera sin hacerle daño. Su padrino ni siquiera estaba en la finca. Había salido desde el día siguiente a hacer unas diligencias a la ciudad. Le dijeron que ella tenía algo especial que atraía a este tipo de entes. Una curandera del pueblo le dijo que ninguna de estas experiencias había sido una coincidencia y que a partir de entonces, si eso no había sido suficiente señal, entendiera que iba a tener que vivir siempre con un cuidado excepcional. Siempre, permanentemente a la defensiva, dudando de todo, de todos a su alrededor. Fue ahí que ella decidió venirse a la ciudad, muy joven, para buscar trabajo, para intentar olvidarse de lo que había pasado en el pueblo. Un abrazo, Uriel,
y gracias por dejarme compartir esta historia con la comunidad. Hola Uriel, hola comunidad. Mi nombre es Brenda Mercado. Hoy por fin, como mucha gente, después de un largo rato siguiendo el canal, tengo el tiempo suficiente para relatarte esta historia que le sucedió a mi papá 13 años atrás. Y bueno, para ello primero me gustaría brindar un poco de contexto. Soy de la ciudad de Durango, capital del estado del mismo nombre en México. Siempre hemos vivido aquí. Mi papá toda su vida fue trailero. Él vivió hasta sus 50 años. Hace ya 10 que murió. Era un hombre muy sencillo, valiente, trabajador, muy trabajador. Nos amaba por sobre todas las cosas y a mi mamá, bueno, yo creo que mi mamá muchísimo más. Siempre que llegaba a casa de sus viajes, llegaba con un detalle para ella. Un recuerdo, flores, un peluche, cosas de enamorados, como si fueran novios. En los 17 años que lo tuve en mi vida, nunca lo escuché faltarle el respeto a mi mamá, y menos a nosotros. Siempre fue amoroso y comprensivo con todos. Normalmente cuando llegaba de viaje siempre permanecíamos en la casa, en familia. Pero en una ocasión, mi papá había llevado un viaje de carga de Sonora hasta Chihuahua. Fue, hizo su trabajo, y entonces se dispuso a regresar con nosotros, a Durango. Pero cuando llegó, yo lo noté muy cansado y algo triste. Me parecía raro porque él era muy juguetón con nosotros, pero pensé que era normal, de vez en cuando, por lo cansado que es manejar por tantas horas, por días seguidos. Tal vez era entendible que a veces llegara a sentirse así. Lo extraño es que esa actitud la tuvo por varios días posteriores a su llegada. Seguía actuando muy raro. De hecho, llegué a pensar que tal vez él y mi mamá estaban teniendo problemas. Casi no se levantaba a cenar ni estaba con nosotros. Solo quería estar acostado, dormir. En algún momento me atreví a preguntarle si algo le pasaba, pero muy serio me respondió que no. Empecé a notar angustiada a mi mamá. El ambiente en la casa se volvió tenso, permanentemente tenso, hasta que el miércoles siguiente mi mamá y mi papá salieron sin nosotros. Eso fue raro también porque, aunque ya estábamos grandes, siempre que salían nos invitaban a nosotros. Esta vez mi mamá solo dijo que iban a salir, pero ni siquiera nos dijo a dónde. Yo empecé a pensar en lo peor, hasta que se iban a divorciar. Se fueron ese día por la tarde y regresaron a las 10 de la noche. Y el día siguiente hicieron lo mismo, y el siguiente otra vez. Después de algunos días vimos el cambio nuevamente, radical, en mi papá. De pronto volvió a ser normal, y me hizo inmensamente feliz verlo bien, verlo ser él de nueva cuenta. A la semana siguiente se fue de viaje y otra vez todo volvió a la normalidad. Después de eso pasó más o menos como un año, cuando le pregunté por fin a mi mamá por qué mi papá hacía tiempo se había comportado tan extraño. Mi mamá me contó lo siguiente. Ay, mija, a tu papá le pasan muchas cosas raras en la carretera, pero nunca me había contado algo como lo que le pasó aquella vez. Cuando venía de Chihuahua hacia Durango, venía sintiéndose muy cansado y con sueño. Pensó en llegar a descansar a algún lugar cerca de una gasolinera, por lo peligroso de las carreteras, y justo vio un paradero donde pensó en quedarse a dormir, unos 300 metros antes de una gasolinera. Cuando estaba estacionando el tráiler, vio una barda con muchas flores muy bonitas, de muchos colores, y como ya estaba oscureciendo, se bajó a cortar algunas para traerme un ramito. Dice que cortó un ramito de flores, las amarró con un lacito y las subió al tráiler poniéndolas en el tablero. Luego acomodó su camarote para intentar dormir, y entre dormido y despierto, empezó a escuchar como si hubiera mucha gente ahí, afuera, alrededor de su tráiler. Entre sueños él pensó que eran personas que estaban cortando también flores, porque habían muchas, porque eran muy bonitas,
o que por alguna razón se habían parado también antes de llegar a esa misma gasolinera. Ignoró las voces, nomás cerró su camarote y se metió para dormir. A la mañana siguiente, muy temprano, se levantó para seguir su camino. Pero para la mala sorpresa de tu padre, cuando abrió el camarote, en el tablero no había flores, había un puño de tierra. Al bajarse del tráiler volteó a ver la barda para ver cómo estaban las flores, pero no había ninguna flor, ninguna barda, ni el rastro de que hubiera habido algo así. Lo único que había era un panteón sin barda, a donde se había metido sin querer un poco con el tráiler. Se quedó pasmado ahí por más de una hora. Cuando su cuerpo se recuperó y sintió que podía manejar, avanzó hasta la gasolinera que había visto la noche anterior, a 300 metros de él. Se bajó a preguntarles a los de la gas si ese panteón tenía mucho tiempo ahí. Uy, sí, jefe, pero cuidado, nunca se ande quedando ahí. Pasan cosas raras que han dejado hasta loca a la gente. Dice mi mamá que es por eso que cuando mi papá llegó a Durango lo hizo muy serio. Sus reacciones eran extrañas. De alguna forma, era como si no hubiera salido de aquel panteón. Cuando se estuvieron saliendo por las tarde-noches ellos solos, se iban a la iglesia. El padre les estuvo haciendo oraciones todos esos días. Gracias a eso, y solo a eso, mi papá pudo volver a la normalidad. Nunca supieron explicarle qué fue lo que le pasó. Pero bueno, muchas gracias, comunidad. Espero pronto compartirles más de lo que vivió mi padre al volante. Que pasen muy buenas noches.